Bueno, si os parece, vamos empezando porque hay también personas conectadas desde casa y así, pues por respeto a los que estáis a tiempo, pues vamos empezando ya. Bueno, mi nombre es Marta Reina y hoy os doy aquí la bienvenida en nombre de la Asociación Nacional de Ingenieros del ICAI, que es la institución que aglutina a los ingenieros del ICAI y tiene como misión cohesionar la red que nos une y facilitar que podamos apoyarnos unos a otros en la vida profesional. Sed todos muy bienvenidos. Gracias por haber venido hoy hasta aquí, los que habéis hecho el esfuerzo de venir presencialmente y también a los que os habéis conectado desde casa, que sabemos bien lo que cuesta hacer hueco en la agenda para cualquier cosa, que llevamos vidas un poco de locos. Bueno, este encuentro está organizado por el Hub ICAI de Emprendimiento e Innovación, que es un hub que se creó con el objetivo de servir de punto de encuentro entre empresas, ingenieros y emprendedores alrededor de desafíos tecnológicos relevantes para la industria. Deciros que en el marco de este hub acabamos de sacar también un programa de apoyo a emprendedores que tiene como fin ser una incubadora de proyectos de base tecnológica y está abierto a proyectos en fase de ideación y a proyectos también en fase de arranque. En este momento tenemos lanzada la convocatoria, así que si alguno tenéis algún proyecto para el que necesitéis algo de acompañamiento, este es el momento. Este es el momento de presentaros. Bueno, en la sesión que tenemos aquí hoy, pues van a participar Iñaki Ugalde y Guillermo de la Cruz. Va a ser una entrevista. El entrevistador es Iñaki, que es ingeniero ICAI de la promoción del 93, que también es la mía. Iñaki es uno de los promotores del Hub ICAI de Emprendimiento e Innovación y Guillermo de la Cruz es ingeniero ICAI de la promoción de 2001 y es quien nos va a compartir hoy pues, su experiencia y los aprendizajes que ha tenido durante estos años, ¿no? Tras la mesa tendrá lugar un turno de preguntas. Todos vais a tener la oportunidad de preguntar lo que queráis, los que estáis aquí y también los que estáis conectados desde casa. Y luego tendremos un aperitivo que ya está servido ahí en las mesas del fondo, en el que podremos continuar la conversación. Deciros que estamos grabando la sesión. En cuanto la editemos, la subiremos al canal de YouTube de la asociación para que pueda ser también vista por las personas que no hayan podido venir aquí hoy. Así que sin más, Iñaki, Guillermo, adelante. ¿Se me oye? Sí. Pues, Guillermo, si te parece, ¿por qué no nos haces una introducción de cuál ha sido tu proyecto empresarial, cuál ha sido tu proyecto de emprendimiento? Nos haces un poco una introducción para que tengamos una idea y después entramos más en detalle. ¿Sí? Ah, sí. Vale. Bueno, entonces te estaba diciendo que si puedes hacernos una introducción, Guillermo, de cuál ha sido el proyecto de emprendimiento que habéis realizado tú y tu familia durante estos 25 años que lleváis en el mercado para ponernos nosotros un poco en antecedentes, sería un buen punto de partida. Bien, buenas tardes. Gracias a todos por venir lo primero. Y Iñaki, gracias por prestarte a ser el entrevistador. Bien, nuestra empresa es un grupo empresarial familiar que se fundó en el año 98. En el año 98, bueno, pues mi padre era directivo de un banco, de un gran banco en España, lo prejubilaron y bueno, pues con 50 y tantos años, pues tenía ganas de volver a hacer lo que le gustaba, él siempre lo dice. Y lo que le gustaba y lo que le sigue gustando, con casi 80 años que tiene, pues es la ingeniería, lo que estudió. Entonces, en el año 98, pues nos reúne a mí y a mi hermano Miguel y mi hermana Marta, que son también ICAIs,
y a mi madre, y nos plantea pues montar pues una pequeña ingeniería, pequeñita, Proinge Consultoría, Sociedad Limitada Laboral, ¿eh? Bueno, pues empezar a desarrollar pues proyectitos, el área técnica suya y tal. Nosotros por esa época, yo recuerdo, yo estaría como en cuarto de carrera o algo así, sí, tercero o cuarto de carrera. Mi hermano Miguel andaría en torno a segundo de carrera o algo así. Mi hermana Marta también estaba en tercero o cuarto. Y bueno, pues nosotros pues estábamos estudiando en esa época y pues los fines de semana pues le echábamos una mano. ¿Vale? Pues cuando tenía alguna carga, un tapón de trabajo, en fin, un pico de trabajo, pues le echábamos una mano. Posteriormente, todo esto, estamos hablando, mi padre desde su casa, desde el despacho de su casa. Terminé yo la carrera. En el año 2001 me fichó una multinacional americana y estuve trabajando en ella hasta el año 2005-2006. Pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, tratando de potenciar y de mejorar la compañía, que siempre estará en mi corazón, la verdad. Y ya en el año, en paralelo, pues seguíamos echando una mano a mi padre en las cosas que iban saliendo, en los picos de trabajo y tal. Y en el año 2005 yo era el responsable de grandes cuentas de la compañía para España y Portugal y norte de África y la parte del sur de Europa occidental. Y bueno, pues la verdad es que con una carrera ganaba dinero, con una carrera pues con mucho potencial. Era pues, del directivo más joven de la compañía, pero me cansé. Me cansé, entre otras cosas, me cansé y me desmotivé, porque entre otras cosas me di cuenta que muchas decisiones que se tomaban que tomábamos en la dirección estaban condicionadas no solo por criterios de mejora de compañía, criterios objetivos, criterios técnicos, criterios de crecimiento, sino que había determinadas decisiones porque estaban condicionadas por otros factores del ámbito personal de determinados directores, ¿no? Pues gente a lo mejor que estaba a punto de jubilarse y que lo único que pretendían pues era mantener un poco pues, sus bonos anuales, en fin. Y entonces, pues no se estaba trabajando pues, en tomar adecuadamente determinados indicadores de mejora de compañía, que luego con los años, pues desgraciadamente ha terminado pasando factura a esta compañía, ¿no? Entonces, bueno, me cansé y les dije que me iba. Claro, no se lo creían. ¿Y dónde te vas? Se pensaban que me iba a la competencia. Y le dije, no me voy a la competencia. Mira, me voy a una pequeñita empresa que se llama Proinge Consultoría SLL, que es el despacho de casa de mis padres, y me voy allí pues a ver qué puedo hacer, sin más ni más. Pues estás loco. Bueno, en fin, soy joven y me podía permitir el lujo de hacer este tipo de planteamientos, de equivocarme en definitiva. El primero que me dijo que estaba loco fue mi padre, que dijo, macho, estás ganando una pasta aquí, tienes una carrera impresionante y te vienes aquí a casa de tus padres, como la generación Nini, ¿sabes? Y yo no te puedo pagar un salario, y mucho menos lo que estás ganando. Le dije, bueno, pues estate tranquilo, ya lo iremos viendo. Fui para allá y entonces lo que hicimos ya, como éramos dos, de manera continua trabajando en jornada laboral, pues tiene una terraza, la casa de mis padres, una terraza que tendrá 5 metros por 2 metros de ancho, 2,5, y lo que hicimos fue cerrar la terraza. Cerramos la terraza y montamos allí pues una pequeña oficina pues con 2 puestos de trabajo, 2 PCs, 2 tandem de la época y una impresora, y bueno, pues allí pues a batirse el cobre, ¿no? Es cierto que bueno, en un momento dado
tuvimos una reunión en la cual, que fue una reunión que fue un punto de inflexión importante porque yo veía que el mundo de los proyectos técnicos como tal, los proyectitos, pues no daba dinero. O sea, te daba o te da para vivir. Y si tienes suerte, pues vives un poquito mejor, pero no te da, no ganas dinero, no te da, no es negocio, ¿eh? Desde el punto de vista empresarial, no para un autónomo, pues que tenga sus proyectos y tal, y viva más o menos bien, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando, empezamos a darle una vuelta a ver cómo y de qué manera, en qué sector nos podíamos introducir, pues para crecer y ganar dinero. Bueno, en ese momento, ya año 2005, 2006, anteriormente ya habíamos hecho algunas cosas en energía renovable. Bueno, nosotros llevamos metidos en el sector energético renovable desde los años 2000. Yo echando una mano a mi padre mucho antes, ya en su época, en los años 70 y 80, él había tocado ya alguna cosa. Bueno, pues decidimos meternos a saco en el sector renovable. En esa época el contexto normativo era muy favorable, en un sector en auge. Gobernaba el Partido Popular, José María Aznar, y sacó un Real Decreto en el cual pues daban daban unas tarifas reguladas, unas primas de generación de energía bastante potentes. Entonces hubo un aluvión muy, muy fuerte de proyectos. Y nos metimos en el sector. Afortunadamente tuvimos suerte, conseguimos buenos proyectos. En principio entramos como ingeniería de proyectos. Posteriormente dimos un salto muy rápido a lo que es también ingeniería, dirección y project management. Y bueno, pues empezamos a crecer de manera muy rápida. Y una pregunta, Guillermo, porque, claro, ese salto, ¿no?, que estás diciendo cuando tú empiezas a emprender, ¿no? Yo me imagino que hay mucha gente que es emprendedora que empieza, como has dicho, ¿no?, en su casa, ¿no?, haciendo proyectos. Ese salto no es tan fácil, ¿no? Quiero decir, cuando dices tuvimos suerte, ¿qué crees tú que fueron los factores que hicieron que vosotros pudieseis crecer, ¿no?, y acompañar al mercado? Y subiros a una ola, ¿no?, que os hiciese crecer, ¿no? Porque eso justo es lo que, ¿no?, lo que todo el mundo va buscando, ¿no?, cuando va emprendiendo. ¿Podrías desarrollar o qué crees que fue para vosotros tan importante, ¿no? Bien, vamos a ver. Yo siempre aplico una ecuación a esta casuística, y es el producto de trabajar mucho, muchísimo, multiplicado por el entorno, el mercado, que tiene que acompañarte, y multiplicado por tener suerte. Además, la suerte no es tener suerte, jugar a la lotería y que te toque la lotería, no, la suerte se la trabaja uno, ¿vale? Pero aún trabajándosela, si uno no tiene suerte, el producto de mucho por cero es cero. Entonces es muy importante eso. Y es muy importante también, desde mi punto de vista, porque antes de empezar a que las cosas cuajaran, a tener éxito en determinados ámbitos, pues tienes también muchos fracasos. Y hay que aprender de ellos. Y hay que aprovecharlos también. Luego contaré una anécdota muy curiosa y muy palmaria de esta circunstancia, ¿no? Entonces, pues al final es trabajo, mercado y suerte. Y la suerte se trabaja. Porque si no la trabajas, entonces sí que date por jorobado. Entonces, bueno, pues, empezamos así, conseguimos contratos, empezamos desde poquito a poquito, ¿eh? O sea, daros cuenta que no empezamos a hacer grandes cosas a la primera. Es decir, yo sé contar de uno en uno, es decir, 1 más 1, 2, más 1, 3, no de 1 a 5. De contar de 1 a 5 es ya tener mucha suerte. Entonces, bueno, pues empezamos con cositas pequeñas, con proyectitos, luego a medida que íbamos creciendo, pues proyectos más importantes, direcciones facultativas, project management, gestión de obra, y llegó un momento en que nos dimos cuenta que estábamos cansados de tener que enseñar a los instaladores
y a la mano de obra y a las contratas de nuestros clientes, de nuestros promotores, de nuestros inversores, cómo queríamos que se ejecutaran nuestros proyectos que habíamos parido en la casa. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos espalda, tenemos conocimiento, pues vamos a montar nuestra instaladora. Y entonces montamos Conersa, Consultora de Energías Renovables, Sociedad Anónima. Montamos Conersa. Nosotros, fijaros, a lo largo de la charla, pues iremos viendo cómo hemos ido creciendo, pero siempre ha sido un crecimiento con integración vertical en el sector técnico, en lo que sabemos. ¿Vale? Luego es cierto que en un momento dado planteamos una rama estratégica de diversificación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empezamos de esa manera. Entonces, creamos nuestra instaladora. ¿Por qué? Pues porque primero nos gustaba tener que enseñar a terceros que luego iban a hacernos la competencia. Punto 1. Segundo, nos jorobaba muchísimo tener que decir, o sea, que los profesionales que había en el mercado y que había contratado nuestros clientes no supieran ejecutar nuestros proyectos como nosotros queríamos, con unos niveles de calidad determinados, unos niveles de funcionamiento determinados, ¿vale? Unos niveles de rendimiento determinados. O sea, que os diferenciabais mucho en el tipo de proyecto que hacíais. Eran proyectos de calidad. Eso es fundamental. O sea, la diferenciación, desde mi punto de vista, es básica. Básica. Porque al final, si eres uno del montón, ganarás lo del montón. Si uno se diferencia, es cuando uno gana. Es cuando uno crece profesionalmente y gana dinero. Y, hombre, en el trabajo pues está todo el mundo para ganar dinero, no para perderlo, ¿eh? Entonces, es muy importante diferenciarse del resto. Siempre, en cualquier cosa, en lo que hagas. En lo que hagas, sé el mejor o trata de ser de los mejores. ¿Eh? Y si no, pues estudia. Entonces, bueno, pues llegó un momento que, claro, en el momento ya que te metes en el mundo de la instalación, de la ejecución, con la pata de ingeniería y project ya muy desarrollada, pues te conviertes o tiendes a convertirte, que es el siguiente paso que dimos, en un EPCista. ¿Vale? O sea, hacíamos ingeniería, construcción y promoción. O sea, nosotros planteábamos, localizábamos un proyecto o unos terrenos o una inversión y dábamos el paquete llave en mano a nuestros clientes. Buscábamos los clientes, dábamos la financiación, buscábamos la financiación, ejecutábamos y se lo dábamos con un lazo rojo tal día. Y ahí es donde realmente se obtiene bueno, pues volúmenes económicos importantes y un beneficio importante. Entonces, ya bueno, pues Conersa lo montamos. Conersa es la marca comercial de Consultora de Energías Renovables S.A. Eso lo montamos en el año 2006 y bueno, en el año estuvimos operando con Proingec y Conersa hasta el año, muy metidos en el sector renovable, fundamentalmente fotovoltaica y eólica, pero fundamentalmente la fotovoltaica, hasta el año 2000, finales de 2008, que bueno, pues que cambia la normativa. El mercado cambia. ¿Vale? Entonces, cuando cambia el mercado, pues nos toca reinventarnos. No queda otra. Uno de los factores de la fórmula falla. Entonces, lo que hicimos fue ampliar las competencias empresariales de Conersa, de la instaladora. Lo que hicimos ya fue constituirnos en una instaladora multidisciplinar, habilitada en todos los epígrafes de seguridad industrial que existen, y bueno, pues aplicar el modelo de negocio que veníamos haciendo de EPCista, de EPC en el sector energético, pues a terciario, infraestructuras, hospitalario, oficinas, residencial público, hoteles, y entonces aplicamos ese modelo al resto. Entonces lo que hacíamos era hacer proyectos llave en mano desde su conceptualización, desarrollo, cálculo, dirección, contratación, financiación, puesta en marcha y explotación. ¿Vale? Los activos y las infraestructuras que desarrollamos también luego nos entran en cartera de explotación, la parte de lo que llamamos nosotros el GON, gestión, operación y mantenimiento, OEM. ¿Vale? Y bueno, pues así estuvimos funcionando
y seguimos funcionando. Pero bueno, estuvimos funcionando durante varios años más, cuando el sector renovable pues aflojó. Y en el año 2012, nosotros ya llevábamos tiempo dándole vueltas a nivel estratégico a que queríamos implantar la metodología BIM, el Building Information Modeling, que es una metodología de trabajo no sé si estáis familiarizados, de construcción virtual. Lo queríamos implantar en el grupo, no solo en la ingeniería, sino en la instaladora. Bueno, pues la implantación de esa metodología no es sencilla, lleva mucho tiempo y tal. Entonces, bueno, pues se nos cruzó la oportunidad de una empresa fundada por 2 ingenieros también del ICAI, amigos míos, se llama Gedeinco, que se fundó en el año 2004 y se habían especializado precisamente durante todos estos años en BIM. Con el sector, con la crisis del sector construcción, sector ladrillo, bueno, pues estaba en una situación complicada y lo que hicimos fue absorber la empresa y implantar todo su conocimiento a nivel de grupo de manera transversal en lo que es metodología BIM. Bueno, eso fue año 2012. Posteriormente, bueno, pues tenemos otras empresas dentro del grupo que se dedican pues, a otras cosas, como puede ser, nos surgió también, porque luego en el momento que uno empieza a tocar ya muchos sectores y se les reconoce pues, como gente seria, que funciona bien, bueno, que resuelve problemas, ¿vale? Y que cumple objetivos, pues al final pues te terminan llamando de muchos sitios. O sea, mi padre muchas veces nos lo dice, nosotros somos tenderos, nos vienen a comprar. ¿Vale? Es así, o sea, nosotros hemos llegado a un punto que no salimos a vender, sino que nos vienen a comprar, ¿no? Los clientes nos llaman y nos dicen, oye, queremos que vosotros hagáis esto. Y eso viene precisamente por el aspecto diferenciador, de calidad y de compromiso. Hay que ser personas serias en los ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, en el año 2000, creo recordar que en el año 2013 o 2014, pues surgió la oportunidad de cerrar un acuerdo marco con las principales aseguradoras de este país para darles servicios de fontanería y saneamiento en toda la zona centro de España, porque pues nos conocían a través de Conersa, de la instaladora nuestra. Y bueno, y lo que hicimos fue montar Lintube. ¿Por qué? Pues porque, claro, no queda muy bien pues que hagas instalaciones de gas a alta presión y además desatrancos. ¿Vale? Entonces, pues ahí un poco a nivel estratégico lo que hicimos fue generar una empresa exclusivamente dedicada a dar servicio a las aseguradoras en toda la zona centro de España, ¿vale? Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, bueno, un montón de cosas, ¿no? El negocio, por ejemplo, de desatrancos es curioso, pero da dinero. ¿Vale? La gente cuando tiene un problema gordo de estos paga, no pregunta. ¿Vale? Pero es verdad, es así. Lo que es curioso, Guillermo, es que tú cuentas aquí de una manera tan natural, ¿no? Que hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, nos hemos metido aquí. Hoy en día, ¿no? Cuando las empresas hablan de intraemprendimiento, parece que tienen que hacer un arco de iglesia para fomentar el intraemprendimiento, que es un dolor, ¿no? Y tú lo cuentas de una manera tan fácil, ¿no? ¿Cuál crees que para vosotros, por qué para vosotros es tan fácil, ¿no? Ese intraemprendimiento o desarrollar nuevos negocios o capturar nuevas ideas? Y ¿para qué, cómo es posible que para vosotros sea tan fácil, ¿no? Y para otros sea tan complicado? No nos metamos en los demás, pero tú crees una reflexión, ¿no? Haznos una reflexión de por qué habéis hecho, ¿no? O qué crees que habéis hecho de manera distinta que os ha ayudado, ¿no? Pues a generar esas ideas, a valorarlas y a implantarlas, que es lo difícil, ¿no? A ver, esto no es de manera natural. Aquí fundamentalmente se aprende y se aprende más de los fracasos que de los éxitos. Cuando uno se estrella, aprende mucho. Y es muy importante cuando uno toma decisiones y se equivoca,
como digo yo, es muy importante dos cosas. La primera es corregir el error cuanto antes y aprender de lo que ha ocurrido, ¿no? Mira, os voy a poner un caso. Yo recuerdo el primer proyecto de PC que hicimos en el año 2006, 2006 fue, principios de 2006. Bueno, pues era un proyecto, era la construcción de un llave en mano de un parque solar fotovoltaico en la provincia de Toledo. Bueno, pues teníamos negociado el Project Finance con el banco, un proyecto de 20 y tantos millones de euros, era pues nuestro primer proyecto. Estaba ya, habíamos arrancado con la ejecución, estábamos con obras civiles, bueno, y teníamos ya contratados pues materiales, todos los contratos pues con diferentes distribuidores y fabricantes, ¿no? Y teníamos un proveedor, un distribuidor holandés de plena confianza nuestra, que llevamos trabajando con él un montón de años, que tenía la parte más importante del contrato de suministros, que eran módulos, seguidores e inversores. Bueno, pues estaban más o menos cumpliendo los suministros y llegó un momento en el que nos pidieron que les hiciéramos un anticipo de 1 millón de euros, bueno, pues porque habían cogido más contratos de la cuenta y necesitaban más tesorería en un momento determinado. Que no nos preocupáramos porque nos lo iban a devolver en el material que nos debían. Bueno, pues ahí cometimos un error muy gordo nosotros, y es que pecamos de inocentes. Les dimos el 1 millón de euros, lo transferimos sin ningún tipo de contraaval. Esto es un caso real, y que estuvo a punto de tumbarnos. Además, recién salidos del huevo, como digo yo. Bueno, pues se lo transferimos, no llegaba el material, ya sí que necesitábamos de manera urgente ese material que teníamos contratado, y después de presionarles mucho, nos dicen que, bueno, pues que han tenido un problema, que se han gastado el 1 millón de euros, que no tienen el material y que no nos lo van a servir de manera inmediata porque no tenían capacidad. Claro, en una circunstancia de estas, recién salido del huevo, pues tienes dos opciones. O cerrar y dejar a todos los clientes colgados, quebrar, o no. O no. Y yo recuerdo que fuimos mi padre y yo al banco, les explicamos un poco la situación y, claro, necesitábamos el 1 millón de euros que habíamos perdido y otros 2 millones más para poder continuar con la ejecución de manera inmediata. Bueno, y tuvimos que pedir un préstamo personal, con garantías personales, que si el tema sale mal, estábamos pidiendo en la calle. Así de sencillo. Entonces, pues a veces, pues de estas cosas hay que aprender y hay que decidir. Y hay que ser serio y hay que echarle valor al asunto. Con los riesgos medidos, por supuesto. O sea, todo con cabeza. Pero bueno, pero al final corres riesgos. Esto es así, es la vida y es el mundo de la empresa. Afortunadamente salió todo bien. Es más, gracias a esto que ocurrió, y digo gracias, conseguimos mejorar la operación en un porcentaje importantísimo. Porque, claro, paralelamente nos habíamos quedado colgados con el contrato principal de suministros solares. Y, bueno, pues nos pusimos en contacto con los directamente con los fabricantes de módulos, de inversores y de seguidores, que hasta ese momento pues estaba controlado por los principales distribuidores, fundamentalmente alemanes, ingleses y holandeses. Les explicamos la situación y se ofrecieron a ayudarnos. Y conseguimos mejores plazos de suministro y muchísimo mejores precios. Con lo cual, la pérdida de ese 1 millón y el riesgo que se corrió, pues al final se tradujo en que cumplimos con el cliente y, bueno, y le ganamos más dinero al asunto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, pero a veces pues toca tomar decisiones de ese tipo, echarle huevos, en definitiva, y aprender. Y buscarte la vida y buscar soluciones alternativas. El mundo no se acaba, el mundo continúa. Entonces, por muy mal que vengan las cosas, además, hay una canción de Sabina que dice que toda situación es susceptible de empeorar.
¿eh? Entonces, pues, y el no ya lo tienes. Entonces es importante no decaer, no desfallecer cuando uno tiene un problema, pues analizarlo, analizar por qué ha ocurrido, en qué te has equivocado. Porque cuando uno tiene un problema es que se ha equivocado también en algo. El problema no es solo que se lo hayan creado, es que también uno se ha equivocado, ¿no? Asumirlo y ver pues cómo resolverlo de la mejor manera posible. Pues muchas gracias, Guillermo. Has tocado otro tema que cuando empiezas en el mundo de emprendimiento suele ser muy peliagudo, que es la financiación, ¿no? Entiendo que, claro, cuando te metes en proyectos EPC, ¿no? Donde haces ingeniería, inversión, mantenimiento, pues, supongo que necesitarás una capacidad de financiación y financiera importante. ¿Cómo llegasteis desde la terraza de vuestra casa a hacer proyectos tan grandes, ¿no? ¿De dónde, cómo conseguisteis el músculo financiero para poder hacerlo? Pues desarrollarnos un poco la idea, ¿no? Para que los compañeros tengamos un poco cómo lo pudisteis lograr vosotros. Bueno, pues a ver, eso, a ver, no, vamos, es mérito pues de mi padre, de mis hermanos y es un mérito compartido. Eh, yo recuerdo bueno, pues precisamente en este primer proyecto donde pues casi nos estrellamos, eh, íbamos a negociar con el banco la financiación. Un Project Finance, para los que no estén familiarizados, es un proyecto es una financiación vía proyecto de inversión en el cual no hay garantías personales. Las garantías es la propia garantía técnica del proyecto, ¿no? De la calidad del proyecto y del rendimiento de explotación del proyecto. Lo que pasa es que, bueno, son financiaciones que es cierto que no son financiaciones de 100.000, o sea, para estructurar un Project Finance tienes pues, estamos hablando ya de volúmenes por lo menos como mínimo de 8, 10, 12, 15 millones de euros, si no, ya los propios costes de estructuración no merece la pena, ¿no? Entonces, y yo recuerdo que en las primeras negociaciones le dijo mi padre porque bueno, al principio, pues claro, vas a la sucursal. Claro, cuando le cuentas la película al director de la sucursal, el director de la sucursal dice, coño, esto me viene grande, esto, ojo. Me imagino que en el 2008 dices que vas a invertir en construcción y te mirarán mal en el banco, ¿no? Claro, sí, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí, pues el propio director de la sucursal te dice, bueno, pues habrá que hablar con corporativa, o con financiación estructurada. Entonces, pues, y a partir de ahí, pues empiezas a tirar del hilo y bueno, pues a plantear lo que quieres hacer. Y yo recuerdo en una de las primeras reuniones, le dijo mi padre ya al de financiación estructurada y al de Project, le decía, pero hombre, fulanito, que ¿cómo no voy a valer yo 20 millones de euros? Y le miraba el otro y le decía, pues no, Teo, no. Entonces, pues no, Teo, no, ¿vale? Entonces, pero lo que os quiero decir con esto, o sea, que al principio pues todo es complicado, es difícil, te ponen muchas barreras. ¿Por qué conseguimos esto? Porque una vez que consigues una primera cosa grande, luego ya es más fácil conseguir el resto, ¿no? Pero esta primera cosa grande, esta primera palanca, ¿no? Es lo complicado, que es lo que yo entiendo que es lo que tú te refieres. Pues al final, en nuestro caso concreto fue por diferenciarnos del resto. Es decir, el banco sabía que nosotros, con el historial que ya teníamos, dábamos una calidad técnica a lo que hacíamos muy potente. Y eso era, lógicamente, luego te someten a due diligence técnicas, due diligence legales, due diligence de empresa, para que no tengas ningún pufo, cosas de estas, ¿no? Pero lo que es la garantía de calidad técnica, que es al final lo que se busca en este tipo de cosas, ser serio, ser solvente, ser responsable, bueno, pues eso tiene mucho peso. Luego hay que pelearlo, y hay que venderlo. Y cuesta mucho trabajo, no es sencillo. Y te miran con lupa. Pero bueno, como digo yo, estas son las primeras veces. Ya una vez
que has activado esa palanca, has conseguido activarla, todo es mucho más fácil. No es tan difícil. Es más, te vienen a ofrecer hasta financiación para tus cosas, los propios bancos, ¿no? Pero la problemática ahí es activar esa primera palanca. Entonces, ahí lo que hay que buscar es la tecla concreta en cada caso. ¿Y siempre os habéis financiado con banca o habéis utilizado otros canales, otros mecanismos? No, vamos a ver. Nosotros en este tipo de cosas que hacemos tenemos 3 vías de financiación, que es, por un lado, financiación propia, por otro lado, financiación bancaria y, por otro lado, financiación de terceros, de clientes. Y lo que hacemos es proponerles que participen en el proyecto de inversión. Entonces, bueno, pues se les propone, se les hacen los casos bases, se les explica de qué va, se les hacen los memorándum, se les explica pues la rentabilidad que van a tener, el payback, la TIR, el BAN. Y bueno, pues afortunadamente nosotros hemos tenido bastante suerte porque bueno, pues las cosas donde nos hemos metido generalmente han sido bastante rentables y hemos tenido siempre, no hemos tenido problemas de financiación nunca. Desde que activamos la palanca esta, no hemos tenido esos problemas. Pero fundamentalmente manejamos esas 3 vías o un mix de las 3. O sea, ponemos dinero al grupo empresarial, dinero bancario y dinero de clientes. Es un poco lo que manejamos. Vale, yo creo que ha quedado claro. Por cambiar a otro punto, has hablado del sector de renovables, que lleváis muchísimo tiempo, casi desde el principio has hablado de Aznar, ¿no? Creo que pocas empresas pueden decir que lleven tanto tiempo en el sector de renovables. ¿Podrías hacer un resumen de cómo has visto la evolución del sector, ¿no? Yo creo que a muchos es un sector muy interesante que está muy en boga, ¿no? Y seguro que muchos compañeros a lo mejor ven ideas, ¿no? De cómo ha evolucionado, ¿no? Y dónde crees tú que ahora está lo más interesante, ¿no? O qué ideas se te ocurrirían para compartir con el resto de compañeros. Bien, el sector renovable en general, el sector energético en general está controlado por las grandes. Partamos de esa base. Y de grandes me refiero a distribuidoras. ¿Vale? Y es muy complicado meterse en él. Entre el año 2000, 2004, 2005, 2006, es cierto que gracias a la reglamentación y a los reales decretos que sacó el Partido Popular, bueno, pues potenció mucho que se metieran inversores pequeños, pequeñas inversiones. También se potenció mucho que hubiera mucho maula en el sector. ¿De acuerdo? O sea, mucho especulador. Yo recuerdo, fijaros, en esa época, pues llegaba un paisano allí de un pueblo que tenía una finca de 10 hectáreas, le pasaban 3 apoyos en 15 o en 20 kilovoltios en media tensión, entonces cogía, llamaba a Iberdrola o a Unión Fenosa o a Endesa y le decía, pues mire usted, y a lo mejor el tío era pastor, o tenía el bar del pueblo. Pues mire usted, que es que me he enterado aquí en una conversación que he oído en el bar, que tal, que tengo un apoyo, tengo finca y tal, que quiero pedir 3 megavatios de interconexión, ¿no? Y entonces decía la distribuidora, pues no se preocupe, se los doy, tome la carta de concesión del punto de conexión, 3 megas. Entonces cogía el tío y luego se ponía a llamar a empresas que nos dedicábamos a eso y decía, mira, yo por la carta esta de conexión de los 3 megas, si me das 3 millones de euros te la cedo. Eso pasaba, eso ha pasado, Eso ha pasado año 2004, 2005, 2006, 2007. Entonces, claro, era una efervescencia lo que había. Se metió mucha gente, ha habido de todo, las financiaciones se dispararon, todo el asunto de los swap, los derivados financieros para las garantías de financiación de proyectos, ese tipo de cosas viene de esa época, ¿no? En el sector energético. Luego llega el 2008, finales de 2008, y pegan un rejonazo. Y dicen, che, se ha acabado. De aquí para adelante, ni un solo proyecto más con estas condiciones. Y entonces se retrajo mucho el sector. Desde el año 2008 al 2000,
16, hasta 8 o 10 años como muy parado, entre otras cosas porque también lo estaban parapetando mucho con el tema del autoconsumo, que ahora está muy en boca. Yo recuerdo, fijaros, en el año 2000, pues eso fue una locura. Os pongo ejemplos concretos que he vivido, vamos, un poco para contextualizar la explicación, ¿no? Y bajarlo al terreno de lo práctico. Nosotros en el año 2015, las dos instalaciones más importantes de la Comunidad de Madrid que se montaron de autoconsumo, las hicimos nosotros en la MT, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, en el Centro de Operaciones San Chinarro y en Cerro de la Plata, en la sede central. Y tuvimos una cantidad de problemas terroríficos. El Ministerio, que había habilitado un registro y tal, todavía no sabían ni ellos mismos muy bien cómo ponerle ese cascabel al gato. La comunidad autónoma le sobrepasaba. Bueno, ni qué decir tiene de las distribuidoras. Va de retro Satanás, no querían autoconsumo. Y yo creo que no lo querían no porque no creyeran en él, sino porque estaban viendo que podía ser su competencia directa y no estaban preparados para meterse todavía a saco como se han metido ahora. ¿Vale? Entonces, pues luchando contra viento y marea, conseguimos montar las instalaciones. Bueno, hasta tal punto que un técnico de industria y el técnico del ayuntamiento que nos dio la licencia no se creían que habíamos montado las instalaciones y vinieron a inspeccionarlas para ver que físicamente estaban montadas, porque no se lo creían. De hecho, cuando terminamos la visita y tal, nos dijeron, no, es que hemos venido porque habíamos apostado a que no estaban montadas, porque no nos lo creemos esto del autoconsumo con la cantidad de barreras que se están poniendo, ¿no? Entonces, se ha vivido altibajos, ¿no? O sea, es una expansión muy potente de renovables del año 2000 al 2008, luego un altibajo muy potente 2008-2018 y ahora estamos otra vez en una expansión tremenda de lo que son renovables. Y además es una expansión que, fíjate, nosotros siempre hemos creído en eso, que es el autoconsumo y la generación renovable para competir contra la red, para ir a pool eléctrico, para competir contra térmicas, contra nuclear, contra hidráulica. Eso ahora mismo el mercado sí lo permite. Los costes de materiales han bajado tanto que ahora sí se puede competir a mercado. ¿Vale? ¿Dónde estará el problema? Pues ahora el problema está, y es una realidad, nosotros tenemos varios proyectos ahora mismo que los estamos peleando grandes, aquí en España, está en, amigo mío, en las condiciones en que te den el punto de conexión. Y todo eso, hay otra parte para proyectos grandes, que son las famosas subastas que ha sacado ahora el Ministerio, que lleva sacando desde unos años esta parte, en las cuales pues entras para adjudicarte potencia que tú te comprometes a vender la energía a la baja durante un determinado periodo de años, ¿no? Y tienes que entrar en esas subastas. Esas subastas pues requieren depositar determinados avales para entrar en la subasta, en fin, ya requiere tener cierta espalda. En la parte de autoconsumo, pues en la parte de autoconsumo es una parte, son proyectos más pequeños, pero es una parte muy bonita y es una parte que funciona muy bien. La tecnología renovable y la tecnología fotovoltaica en concreto funciona estupendamente. Es una tecnología sencilla, ahora mismo los precios son muy, muy competitivos y es fácil de explotar, no es un arco de iglesia. No tiene los costes de explotación de una nuclear o una térmica. Es relativamente fácil. El que sabe de electrotecnia sabe de fotovoltaica. Entonces, técnicamente no es complejo. ¿Qué sucede ahí? Bueno, pues el mercado está ahora mismo como está. El autoconsumo también está como está. Hay un problema añadido y es que como está teniendo una expansión en estos últimos 3-4 años tan potente el autoconsumo, pues se ha metido todo el mundo. Entonces te encuentras auténticas barrabasadas hechas. Eso también sucede. Y luego de ahí hay un paso más, un poco yendo a lo que cómo veíamos nosotros el futuro de esto, y son los servicios de respaldo de red, respaldo a red a través de hidrolizadores de hidrógeno. Entonces, bueno, pues ese es un tema que hay mucho negocio. ¿Puedes explicar un poco más qué es eso? Pues eso es básicamente con la energía fotovoltaica que tienes a lo mejor en un momento dado excedentaria o que pues no te interesa vender a mercado porque el precio es muy bajo.
bueno, pues con unos hidrolizadores generar hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es un poco el tema. Almacenas. Lo almacenas y con las pilas de hidrógeno das los respaldos de red. ¿Eh? Entonces, bueno, esos son un poco Pero líneas eso, estratégicas. vosotros lo estáis viendo que empresas pequeñas, gente que quiera emprender, se puede meter en ese tipo de negocio, o como has dicho, ya necesitas una espalda un poquito ancha para mantener las inversiones. Bueno, a ver, esto es como todo. Es decir, yo si no me puedo comer un pastel entero, pues llamo a mis amigos y nos lo comemos entre todos. ¿Vale? Eso es muy importante también tenerlo muy claro. Es decir, pues cuando uno no puede con una inversión él solito, pues tiene que tirar de agenda y decir, fulanito, me he echado los numeritos y esto, joder, pues tiene buena pinta, ¿no? ¿Te parece tal? ¿Lo vemos juntos? O sea, hay que buscarse socios de compañeros de viaje. ¿Vale? Las inversiones en este tipo de cosas no son pequeñas, tampoco son una barbaridad, ¿vale? Pero bueno, pues es cuestión de buscar compañeros de viaje. Has hablado de compañeros de viaje. Otro de los challenges que tienen todas las empresas que están empezando, ¿no?, y que quieren emprender es el equipo, ¿no? Y volviendo a vuestro ejemplo, ¿no? Porque hoy en día, por un lado, hay una gran lucha por el talento, ¿no?, en el mercado, ¿no? Todas las empresas se quejan que no hay ingenieros en el mercado, de manera general. Y si encima eres una empresa pequeña, ¿no?, o con no un nombre muy relevante, pues supongo que será más difícil atraer y retener ese talento, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis manejado esa variable? Pues vamos a ver, eso es una variable compleja, ¿eh? Como nos decían en la carrera. Eso es una variable compleja, muy compleja. Hoy en día el mundo está cambiando a una velocidad muy rápida. Y además lo estamos viendo que en los últimos 10 años las tecnologías han entrado a formar parte de nuestra vida de manera muy directa, ¿no? Y eso influye mucho en cómo se comporta la gente en el mercado laboral, ¿no? Yo recuerdo cuando yo salí de la carrera, mi mujer, que era mi novia en esa época, antes de salir de la carrera en el último año, pues ya miraba las páginas Salmón de las ofertas de empleo, ¿no? No había ni el InfoJobs, ni el LinkedIn, ni el Twitter, ni un montón de cosas más, ¿no? De herramientas. Ahora sí lo hay. Entonces, ahora es un mercado mucho más aperturista, el mercado laboral, ¿no? La gente, pues enseguida está enterada, está conectada. Es muy volátil y muy ágil, ¿no? Y eso pues hace difícil retener el talento. O sea, el talento, nosotros en nuestro caso, yo siempre, desde que dirijo la dirección técnica del grupo, pues he tratado siempre de formar a nuestra gente, como digo yo, a nuestros pechos. Es decir, a lo mejor coges gente que tiene menos experiencia, es gente más jovencita, bueno, y que están dispuestos, pues a veces a ganar un poco menos, siempre y cuando aprendan de un sector o de un área que están interesados, ¿no? Luego retener eso es muy complicado. Hoy en día el mercado también se ha vuelto el mercado laboral, la gente muy mercantilista, ¿no? No hay una cuestión detrás de, mi opinión, de valores y de compromiso y de lealtad hacia la empresa que se está perdiendo. O sea, que no es fácil encontrar. Es complicado, ¿eh? Nosotros ahí yo te diría que no somos un ejemplo perfecto de retención del talento. Tratamos de, bueno, pues de que las personas nuestras tengan mucha proyección, tengan mucha evolución, mucho aprendizaje a nivel técnico y de conocimiento. O sea, formamos grandísimos profesionales, pero es cierto que en otras muchas ocasiones, cuando han llegado grandes empresas con el talonario en la mano, se los han llevado. ¿Vale? O sea, eso es así. Eso es muy positivo para vosotros. ¿Eh? Que es positivo para vosotros, porque es un sitio donde se aprende, ¿no? Bueno, es muy positivo para nosotros, pero es más positivo para el que se lo lleva aprendido. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea,
es un problemón, es un problema. Yo es una espinita que tengo ahí clavada en el corazón, pues porque para mí cada una de las personas que forman el grupo, yo siempre lo digo, somos como una gran familia. O sea, tengo mucha confianza con la gente y ellos entiendo que conmigo. Y yo personalmente y toda la dirección nos esforzamos mucho porque aprendan, adquieran conocimiento, crezcan. Bueno, y a veces pues te encuentras pues que te dicen, te doy 15 días que me han ofrecido el doble. Digo, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Bueno, ya por terminar, porque se nos está pasando rápido. Has hablado de la espinita que tienes el corazón, ¿no? Con el tema de personas. Desde el Guillermo que se fue de la multinacional al Guillermo de hoy, ¿no? Que han pasado fácilmente 20 años, 25 años. ¿Cuál ha sido tu experiencia personal, ¿no? Desde el punto de vista, ¿te arrepientes de haber dado aquel paso, ¿no? De, como te decían, estás loco, ¿dónde te vas? Quédate con nosotros que tienes una proyección. ¿Qué cosas positivas te ha traído este camino y qué otras espinitas te has encontrado y puedas compartir con nosotros? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que el ser empresario, el emprender, el crear, tener tu empresa, eso es una satisfacción. Yo creo que es una satisfacción que es como cuando nace un hijo, vamos. O sea, mi mujer se enfada mucho conmigo, pero yo eso digo, tenemos 2 hijos y la empresa. Entonces, pues porque es muy satisfactorio ver, o sea, ver, trabajar mucho y ver que tiene un rendimiento, ¿no? Un rendimiento que estás creciendo, bueno, pues cada vez somos más empleados, facturamos más, el grupo crece. Eso al final es una satisfacción profesional y personal muy potente. O sea, yo creo que esa es la esencia, ¿no? De que además concibes cosas, las creas y las construyes. O sea, yo siempre lo digo y lo digo siempre a los ingenieros nuestros, nosotros no debemos ser ingenieros de papel, de papelillo, de no, un proyecto es muy bueno porque es muy gordo, no. O sea, el proyecto tiene que tener contenido y lo suyo es cerrar el ciclo. O sea, concebirlo, calcularlo, diseñarlo, construirlo, ejecutarlo y operarlo. Y ya cierras el círculo completo. Y eso, bueno, pues a mí concretamente me produce mucha satisfacción, a mí y a mi padre y a mis hermanos. Y yo creo que eso es para mí la esencia de esto, ¿no? Como espina, pues hombre, como espina, el tema de la gente, ¿no? A veces, pues eso, que sientes un desagradecimiento, una deslealtad, un poco por lo que hemos comentado antes, ¿no? La dificultad en la retención del talento. O que no, pensando que tú tienes mucha confianza con ellos, que no hayan tenido la suficiente confianza como para explicarte en un momento determinado, oye, mira, estoy buscando porque quiero cambiar de sector, o porque quiero ganar más, o porque quiero potenciar mi vida profesional de otra manera, ¿no? Yo creo que es importante ser sincero y honesto siempre. Siempre, siempre. Y luego, bueno, pues la vida es como es. Muy bien, Guillermo, pues te agradezco mucho las respuestas que nos has dado. Ahora queríamos pasar a preguntas de las personas que están conectadas o por internet o que están aquí en la sala. Y si nos puedes ayudar, María. Bueno, a lo mejor por ahí. Guillermo, cuando pasas de directivo a ser empresario y tienes socios, en este caso son socios que son familia, ¿no te ha ocurrido nunca que os acabáis tirando los trastos a la cabeza? ¿Ha tenido algún efecto en vuestras relaciones familiares o no? Todos esos años de pasar las canutas en algún momento, de tomar decisiones
que a lo mejor son decisiones gordas en las que a lo mejor no todo el mundo se ve igual de involucrado o tiene divergencia de opiniones, ¿no? ¿Habéis tenido momentos complicados también en eso? Sí, o sea, sí. O sea, con los socios, o sea, los socios sean familia o no, pues hay momentos buenos y momentos malos, como en el matrimonio. Cuando son familia, eso multiplícalo por 10. ¿Vale? O sea, pues de trasladarnos problemas de empresa a comidas familiares de un domingo, ¿vale? Y hacer saltar la comida por los aires. De hecho, mi madre, cuando ve que la deriva de la conversación puede ser esa, corta de raíz la conversación. Nos dice, aquí no se habla de trabajo, ¿no? Sí, o sea, sí, pero hay que aprender a convivir con ello y a sobrellevarlo. Y fíjate, hemos aprendido, y gracias a mi madre, entre otras cosas, a que cuando uno está en una reunión familiar, tratar de no hablar de trabajo, porque siempre hay discrepancias. Y fíjate que estamos muy organizados y muy estructurados. O sea, tenemos cada uno responsable de su dirección correspondiente. A nivel organizativo estamos muy estructurados, muy profesionalizados, pero es cierto pues, que es inevitable. A veces pues, salen temas cuando estás pues un domingo comiendo con la familia, pero es importante diferenciar, o sea, sectorizar, ¿no? Estar ahí, sectorizar y no tocar temas de trabajo cuando estamos en reuniones familiares, porque efectivamente podemos entrar en discrepancia, ¿no? Eso, pues limitarnos pues, a las reuniones que tenemos de consejo, o reuniones de trabajo, de dirección, comités de dirección y punto. Una última pregunta. ¿Y tú crees que hay marcha atrás cuando has pasado de empleado a ser empresario? ¿Crees que hay un momento en el que, porque te la compran o por lo que sea, puedes volver a ser feliz otra vez, no siendo tú, a no ser que seas CEO máximo de la empresa o algo así, en volver a tener jefe, en volver a estar dentro de una estructura, de una cultura empresarial, etcétera, cuando antes la cultura la marcabas tú? A ver, yo creo que eso no es fácil. A ver, pues que ahí se desdobla un poco la reflexión que hago yo. Claro, después de haber sido empresario, cuando tú vas a buscar trabajo, ¿vale? A una empresa, ya huele. Porque ya la empresa dice, hostia, esta ha tenido empresa y viene a buscar trabajo. O sea que no la ha debido ir muy bien en su empresa, ¿no? ¿Sabes? O sea, huele el tema, ¿no? El que, por ejemplo, te compren. Nosotros hemos tenido ofertas de compra, no del grupo al completo, ¿no? Porque tenemos la parte de diversificación que pesa también bastante dentro del grupo y son negocios pues, de activos, operaciones inmobiliarias, parkings, en fin, cosas de estas, ¿no? Pero cuando han venido, pues a lo mejor con propuestas de compra de partes del grupo, por ejemplo, el área que desarrolla Miguel, que es el área de IT, es un área muy potente nuestra, pues hemos tenido ofertas muy importantes de adquisición de ese área, ¿no? Claro, eh, resulta complicado pasar de ser empresario a empleado, ¿vale? Lo que tú hubiera apuntabas de decir, bueno, pues es que ahora hay cosas a las que a lo mejor o disciplinas a las que estoy sometido y que no comulgo con ellas o no estoy de acuerdo con ellas. A mí me pasó un poco eso, ¿eh? Yo cuando salí de la multinacional me pasó un poco que veía cosas muy claras en mi cabeza de qué decisiones había que tomar en la compañía y qué mejoras implementar, porque si no determinadas áreas iban a ir a la porra, ¿vale? Y nos estaba comiendo el mercado por los pies. Y como veía que compañeros míos de dirección estaban en otra historia, pues yo me desesperaba, ¿no? Entonces, retroceder, o sea, volver a ser empleado siempre se puede, pero yo en mi caso, que soy una persona con mucha víscera, ¿no? Muy visceral, me sería difícil, o sea, a mí. ¿Eh? O sea, eso yo creo que va también un poco con el perfil de la persona, ¿eh? de cómo sea cada uno. Buenas tardes. Bueno, no soy del ICAI, pero soy muy amigo del ICAI. Soy sobre todo de los dos últimos decanos y de los dos últimos secretarios, secretario y secretaria actual. Lo que me ha traído a mí de la conferencia ha sido el título, Intraemprendimiento.
Yo hace 30 y algo de años estuve trabajando algo en intraemprendimiento y creo que nos adelantamos a las circunstancias porque en aquel momento no cuajó. Entonces, tú has citado también una cosa de retención del talento. Considero que el intraemprendimiento es una herramienta fundamental para retener el talento y pasar no de empresario a empleado, sino de empleado a empresario. Mi pregunta es, ¿cómo tenéis estructurado esto? Si lo tenéis estructurado, ¿cómo lo fomentáis? ¿Cómo seleccionáis al intraemprendedor? ¿O se autoselecciona al intraemprendedor? Y al final, ese intraemprendedor acaba siendo gerente o especialmente propietario de un spin-off o algo por el estilo. Pues vamos a ver, ahí fundamentalmente nosotros lo que hacemos es escuchamos las propuestas de la gente. Te voy a poner un ejemplo que nos pasó hace unos años con Lintube, con la empresa de fontanería y saneamientos. La empresa de fontanería y saneamientos de Lintube no surgió, no fue idea de la dirección, fue idea de un empleado nuestro. Y lo que hicimos fue potenciar esa idea y hacerle socio. Dijimos, macho, la idea ha sido tuya, bueno, nosotros nos metemos contigo, ponemos el dinero, traemos los contactos de las aseguradoras y tal, pero tú la mitad, o el 49 en concreto. Bueno, nosotros siempre tenemos, cuando entramos en mayoría, siempre con un 51 como poco, pero tú el 49. Nosotros lo que sí hacemos es escuchar mucho a la gente, nuestra interna, cuando proponen ideas y tienen la confianza de proponerlas a la dirección, es decir, oye, quiero emprender con este tema o me parece interesante abrir este área, bueno, pues le decimos sencillamente, bueno, pues prepara un planteamiento técnico, económico y estratégico, aunque sea básico, y lo vemos juntos, la dirección y la persona, ¿no? Y si nos parece adecuado, lo terminamos de estudiar juntos, de desarrollar juntos y lo lanzamos. Eso sí lo hacemos. Esa es la manera en la que nosotros hacemos el intraemprendimiento a nivel con la gente nuestra. Esa persona que tiene esa idea desarrollado, si luego quieres convertirlo en empresario, tienes que enseñarle marketing, enseñarle finanzas, enseñarle gestión de personal, enseñarle operaciones. Las operaciones ya las habrá casi seguro porque ha diseñado eso, pero eso no lo necesita. Por eso te he preguntado yo la estructura que tenéis para apoyar el emprendimiento. Tenemos estructura propia. Toda la estructura de tanto marketing como financiera, como a nivel luego de estudios económico-financieros, de estudios de mercado, es estructura propia. Algún estudio de mercado sí que lo externalizamos, ¿vale? Determinadas cosas. Eso nos encargamos nosotros. Nos encargamos nosotros, pero no de manera aislada, es decir, nos encargamos nosotros con él para que aprenda. ¿De acuerdo? Es decir, lo hace la compañía. Sí, claro, sí. La propia dirección mentorizamos todo eso. ¿Vale? Sí. Vamos, Bueno, lo que pasa es que, para mentorizar hay que saber, como digo yo, porque si no vas de culo tuyo al que mentorizas, ¿sabes? Entonces, mi opinión, yo, por ejemplo, cuando terminé la carrera, los 2 últimos años de carrera en ICAI, que creo que es una ventaja competitiva muy potente que da el ICAI versus Politécnica, y doy clases en la Politécnica de máster, es que nos da también una formación económico-financiera en los últimos años de carrera. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Si alguien quiere realmente tener éxito en la vida, en el mundo profesional, tiene que tener en nuestro caso, en nuestra área técnica, una formación técnica y una formación económico-financiera. O sea, en los proyectos no solo vale saber cómo se calculan las cosas, sino para llevarlas a cabo, que es lo que mola y dónde está el dinero, es que sean rentables, que estire el santo. Entonces, es muy importante y uno de los problemas que yo sí vengo viendo de unos años a esta parte es que la gente no tiene esa multidisciplinaridad. Es decir, pues un tío que es muy buen ingeniero es muy buen ingeniero, pero no le hables de una cuenta de resultados o de un balance o de lo que es un BAN, un tiro, un payback, un proyecto de inversión. ¿Vale? Entonces, esa pata que nosotros internamente la lleva la dirección,
en este tipo de iniciativas que parten de empleados nuestros, la potenciamos y les enseñamos, pero la llevamos nosotros de la mano. Funcionamos. ¿Qué tal? Muy buenas. Mira, estaba viendo un poco tu historia, ¿no? La verdad es que me ha parecido muy interesante, sobre todo por la parte de la... He estado, ¿no? En la solar, ¿no? Desde, ¿no? Por muchísimos años, ¿no? Y habéis vivido todo esto, ¿no? Claro, las cosas han cambiado muchísimo, como decías, ¿no? En los últimos años, ¿no? Ha habido una ola tremenda, ¿no? Pues de instalaciones de fotovoltaica, etcétera, ¿no? La cuestión es, para la gente que quiere emprender, ¿no? ¿Qué oportunidades hay ahí ahora mismo, ¿no? Tal y como está la situación, ¿no? En la que, por ejemplo, ¿no? Pues, oye, hay un parque fotovoltaico ya construido, hay muchísimas cosas, ¿no? ¿Hay oportunidades todavía para la gente que quiere emprender ahí, en ese sector? Sí las hay. O sea, yo siempre... Vamos a hacer un caso. Yo, ingeniero, 3 o 4 años de experiencia, he estado haciendo proyectitos, sé de electrotecnia, sé de qué va la fotovoltaica, he tratado de moverme en el tema y he hecho alguna cosita y quiero potenciarla ahora mismo. ¿Qué hago? Concursos públicos. La administración pública, por ejemplo, está sacando un montón, y más que va a sacar, de concursos públicos pequeños de autoconsumo, pequeños me refiero, 50, 60, 70, 100 kilovatios, 200 kilovatios, 500 kilovatios, cosas pequeñitas, y saca por un lado el concurso de proyecto y dirección de obra, que ahí poco te piden, ¿vale? Y luego la parte, el concurso de ejecución, que es ahí quizás donde estaría más la barrera de entrada, ¿no? Para una persona que no tenga recursos, ¿no? Que no tenga espalda. Pero es que hay que contar de uno en uno, es decir, es que uno no puede pretender empezar a ejecutar mega instalaciones cuando no está metido en el mercado poquito a poco y tiene ya un cierto nombre y un cierto prestigio en cuanto a calidad y responsabilidad de sus proyectos. Y eso al final es tiempo, ¿eh? Es cierto que es tiempo, pero tampoco tanto. ¿A qué me refiero? Que cuando tienes un mercado en crecimiento y en expansión, como es el mercado energético renovable, y más que se va a poner, ese expertise y ese nombre y esa diferenciación la puedes obtener en menos de un año, trabajando un montón, pero la puedes obtener. Y la vía de concursos públicos para proyectos y dirección de obra es una vía, vamos, es meterse en la plataforma de contratación del Estado, que también es una merienda de negros, también lo digo, o sea, es como bucear en un agujero negro infinito, pero bueno, pues cuando uno ya se acostumbra a bucear en ese agujero negro infinito, pues más o menos va encontrando sus nichos y sus huecos, ¿no? ¿Vale? O sea, al final, pues hay que analizar dónde está cada uno, a dónde quiere llegar y cómo lo puedo hacer, ¿no? Poquito a poco. ¿eh? Es lo que yo recomendaría, ¿vale? También puede moverse a través de contactos. Lo que pasa es que ahora mismo, con todo otra vez el boom que está habiendo, se está metiendo mucho sátrapa, muchísimo, tirando precios, haciendo las cosas mal. Entonces, cuando eso por un lado es una desventaja, pues porque si no eres capaz de transmitir la diferenciación tuya, es decir, que tú eres garantía de éxito en lo que te encarguen, pues y te comparan el precio, pues te quedas fuera. ¿Vale? Entonces, pero el tema de los concursos públicos es una muy buena vía ahora mismo para una persona que se quiera meter de cero o de muy poquito en todo el tema del sector energético renovable. ¿eh? Y poquito a poco ir haciéndose un nombre. Sí, buenas tardes. Hola, Guillermo. Y primero, muchas gracias por toda tu presentación y contarnos y compartir con nosotros tu aventura y la de tu familia. Yo me gustaría, a ver si nos puedes dar alguna pista, sobre todo a los ingenieros del ICAI más jóvenes, que como bien sabes, bueno, pues tienen la suerte y la fortuna de que prácticamente antes de acabar la carrera están todos colocados y en compañías multinacionales y con puestos maravillosos. Y probablemente se están perdiendo
una parte muy importante que tú nos has transmitido hoy. Y que, como bien sabes, yo intento y he intentado mucho y he perseguido el que hubiera los porcentajes cambiaran, ¿no? O sea, en estos momentos la gente del ICAI que trabaja por cuenta propia no llega al 5% y creo que es un porcentaje bajísimo. Aunque en la escuela y en la universidad se está haciendo mucho por el tema de emprendimiento, pero yo creo que nos queda un recorrido tremendo y creo que es complicado porque nuestro enemigo o con quien luchamos es con esas multinacionales que captan el talento de ICAI antes de que acaben la carrera. ¿Qué mensaje tú le podrías dar a un chaval joven que está acabando la carrera para que por lo menos se lo plantee? O sea, que se plantee ser emprendedor, ser empresario, como tú lo hiciste. Pues vamos a ver. Yo me he dado cuenta de una cosa cuando he empezado a tener más relación con el colegio, de unos años a esta parte. Y es que es cierto que cuando somos jóvenes nos contratan, trabajamos en multinacionales, ¿no? Es un poco lo general, ¿no? Lo que acabas de explicar tú. Pero a medida que vamos siendo más viejos, tendemos a trabajar por cuenta propia. Lo que yo he visto un poco en el colectivo, ¿no? O sea, al final casi todos terminamos trabajando luego por cuenta propia, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? La diferencia, bueno, la satisfacción de trabajar por cuenta propia es mucho más importante que trabajar por cuenta ajena, la satisfacción personal y profesional. El sacrificio también es más. Y luego hay una circunstancia, ya si queremos monetizar las cosas, ¿no? Por poner nombres y apellidos. Presidente de Iberdrola hay uno, que gana mucho dinero, porque es el presidente de Iberdrola y tiene mucha responsabilidad. Pero el resto, pues ganan lo que ganan, tienen un techo salarial, es decir, trabajando en multinacional, al final, pues tendrás un salario de 100.000, de 150.000, de 200.000 euros al año, de 300.000 euros al año. O sea, muy buen puesto. Eso, trabajando para uno, si te va bien, lo ganarás, lo ganas, ¿vale? O bien de manera directa o bien de manera indirecta. Ten en cuenta que el patrimonio empresarial de uno es patrimonio suyo, no solo la retribución salarial. Y eso por un lado. Y luego, por otro, llega un momento también en la vida, y yo creo que nos llega a todos tarde o temprano, en la que te das cuenta que cuando tienes pues que asumir determinadas decisiones que te vienen impuestas de arriba, porque cuando uno trabaja para una multinacional, pues hay decisiones pues que no le gustan, pero le dicen, pues hay que hacer esto y hay que hacer esto. Bueno, pues o tragas o dices, bueno, pues yo quiero trabajar para mí y las decisiones las tomo yo. Y me equivoco yo y acierto yo. ¿Vale? Es otra mentalidad, pero yo creo que tarde o temprano todo el mundo termina trabajando para sí mismo. Tarde o temprano. Vamos, le pasó a mi padre que trabajó como empleado toda su vida y con 50 y pocos años le prejubilaron y dijo, y le prejubilaron bien, ¿eh? No se fue con una mano delante y otra detrás. Y dijo, pues voy a dedicarme a lo que me gusta. ¿Eh? Y lanzó Proingec, ¿vale? A partir de ahí, pues el resto de la familia pues hemos ido aportando nuestros granitos de arena, ¿no? Cada uno en lo que nos toca. Pero tarde o temprano se tiene que ir haciendo la idea de que trabajarán para la mayoría, trabajarán para ellos mismos. ¿Vale? O bien como consultores externos, o bien como autónomos, o bien montarán su sociedad limitada. A mí es una cuestión que me gusta. Hay que vivirlo también. Esto es como el que tiene un hijo y bueno, pues es un esfuerzo educarle, pagar el colegio, que se vaya a Estados Unidos a estudiar, pues todo este tipo, la universidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero luego ya al final cuando el hijo pues es mayor, trabaja y tal, pues uno está orgulloso del niño, ¿no? O de la niña. Pero
y el que no tiene hijos, pues no tiene hijos y estará orgulloso de, pues eso, de no tener hijos y que vive estupendamente bien y que se lo ha hecho todo para el cuerpo, ¿no? Pues esto es así. O sea, hay gente que vale para tener hijos y gente pues que no. ¿Eh? ¿Vale? Hola Guillermo, bueno, lo primero de los que llevamos siguiendo muchos años es un orgullo verte hoy aquí y bueno, nos consta que con mucho sacrificio de todos, ¿no? Sobre todo en empresa familiar. Yo tengo dos preguntas. Primero, el tema del biogás en España, no sé si nos puedes dar unas pinceladas. Y la segunda, un poco enlazando con lo que estamos hablando en las últimas preguntas, ¿no? Ese coste de ser emprendedor, sobre todo en lo que es compatibilizar con la vida familiar, porque al final, bueno, pues como bien dices, no es otro hijo más. Y bueno, pues qué lecciones podrías compartir y sobre todo para esta generación que viene, ¿no? ¿Qué supone el al final meterse a emprender y tener éxito? Porque claro, al final si no tienes éxito siempre lo que tú dices, ¿no? Jo, qué mal te ha ido que tienes que buscar trabajo otra vez y volver por cuenta ajena. Pero sí conozco casos en en el que al final tienes que tomar esa decisión no por falta de éxito, sino simplemente por poder compatibilizar. Y nada más. Gracias. Bien, gracias, Yamila. A ver, el tema del biogás en España le queda mucho por desarrollarse. ¿Eh? En concreto, bueno, Yamila es amiga mía de hace 20 muchísimos años o más. ¿Eh? Y ella es emprendedora, ella tiene una empresa y saca el tema vamos, me ha preguntado sobre el asunto del biogás porque uno de los temas, de las cosas que ella distribuye es un sistema de biogás doméstico, ¿no? Es como una gran, por simplificar y entenderlo, no tiene más historia, pero es como una gran bolsa especial de basura, la pones en el jardín y entonces tú vas echando allí los restos orgánicos, con una serie de bacterias que tiene y de reacciones químicas, y entonces genera biogás y funciona, ¿eh? O sea, la verdad es que es impresionante. Y genera biogás pues, para poder cocinar una barbacoa o una parrilla, ¿no? Claro, el tema es que la normativa española en todo lo que son gases combustibles, y el biogás es uno de ellos, es bastante restrictiva. Entre otras cosas, pues porque bueno, pues en España tenemos gas natural y tenemos la mayor infraestructura en Europa de distribución y de almacenamiento y generación de gas, ¿vale? Porque el gas nos lo traen en bruto, en los correctos, son regasificadoras en la zona sobre todo de Andalucía. Entonces, bueno, pues en España tenemos gas, entonces el tema del biogás aquí, yo creo que o sea, tiene mucho por desarrollarse, pero aquí en España yo no lo termino de ver un desarrollo muy potente, ¿no? ¿Vale? Salvo en zonas pues, donde realmente no llegue suministro de gas, tengas que tener gas por cualquier motivo y puedes o tiras de biogás o pones unos tanques de almacenamiento, ¿no? De gas y que te los traigan en cisternas. En cuanto a tu segunda pregunta que planteabas, es un esfuerzo muy importante, o sea, y es un sacrificio no solo personal y empresarial, sino familiar. O sea, al final uno es empresario, él y su familia. ¿Vale? Entonces, pues porque cuando estás de vacaciones y tienes que trabajar, pues es que tienes que trabajar y no puedes bajar a la playa. Tienes que trabajar o tienes una videoconferencia y tienes que atenderla, ¿no? También es cierto que, hombre, tratas de organizarte la agenda, ¿vale? Y de organizarte las cosas. O sea, cuando uno es empleado, pues tiene su horario de 8 a 6 o de 9 a 7 o lo que sea, ¿no? Y cuando uno pues, es empresario, es cierto que trabaja más horas en cómputo global, pero bueno, se puede organizar de otra manera.
¿vale? Entonces, bueno, pues, pero es cierto que pasa, o sea, pasa factura tanto a la yo siempre lo digo, yo, la infancia de mis hijos, cuando eran bebés, que estábamos en toda esa fase de un crecimiento exponencial, yo me la he perdido. Pero al final es que todo en la vida no se puede tener. Yo me la he perdido y mi familia lo ha sufrido. Pues porque cuando hay mucho trabajo y hay que trabajar de sol a sol y de lunes a domingo, ¿vale? Pues, o sea, la media jornada pues son 12 horas al día, ¿vale? La media jornada, ¿vale? Pues es así, eso pasa. A medida que vas teniendo más espalda, estás más asentado, pues te permites otro tipo de licencias, puedes vivir un poquito mejor. Pero cuando uno tiene una empresa, pues tiene que cuidarla como un miembro más de la familia y tiene que estar encima. Y no hay otra. Vamos, yo no conozco otro método. Ojalá lo conociera y vamos, me lo aplicaría. ¿Vale? Bueno, nada, gracias por la exposición y nada, era un poco, yo soy alumno de cuarto de Ingeniería Industrial del ICAI, era un poco pues pedirte consejo ahora que me toca salir al mercado laboral, ¿qué consejos me darías tú? Porque has mencionado, bueno, que tienes la espinita de quizás la retención de, bueno, de esta gente que curtes y que enseñas, un poco, ¿qué consejos nos darías a mí y a todos los posibles expectantes o gente que te esté viendo? Pues mira, eres alumno de cuarto de ICAI. ¿Vas a hacer el máster? No lo tienes claro. A ver, permíteme una recomendación, ¿vale? Yo creo que es importante terminar de formarse todo lo que uno pueda antes de entrar en el mercado laboral de lleno. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a trabajar, o trabajas o estudias, pero las dos cosas es muy complicado. Yo lo he hecho. Yo hice además un MBA durante 2 años trabajando y es complicado. Requiere un esfuerzo adicional, ¿no? Que por otro lado tampoco viene mal. Pero bueno, mi primer, digamos, consejo o recomendación es que aproveches a estudiar todo lo que puedas antes de ponerte a trabajar. También es cierto que con los años perdemos facultades. Ganamos en experiencia, pero perdemos, por ejemplo, memoria. Vamos perdiendo facultades. Entonces, esa es para perderlas lo más tarde posible. Es muy importante estar entrenado, pues leer, estudiar, estar actualizado diariamente a lo que te dediques. Si al final te quieres dedicar en el área técnica, pues tendrás que estudiar pues todas las semanas algo de lo que hay en el mercado. Las nuevas técnicas y tecnologías están a diario saliendo a la luz y hay que estudiárselas para poderlas aplicar. Entonces, eso te va a tocar para siempre. Yo sigo estudiando todos los días. Ahora mismo con la inteligencia artificial estamos pensando, precisamente esta mañana hemos tenido una reunión de dirección, ya la venimos aplicando en IT, pero la queremos aplicar al resto de direcciones, sobre todo para eliminar mucho tiempo improductivo de trabajo que hay que hacer, por narices hay que hacerlo, pero es muy poco productivo ese trabajo, ¿vale? Pues ese tipo de implementaciones de herramientas, pues hay que estar al día de ellas. Y uno de ellas no aprende de un día para otro. Yo, en mi caso, yo vengo desde el mes de febrero de este año practicando con el ChatGPT 3.5 y pegándome con él y tratando de entrenarle para ver un poco cómo responde a problemáticas concretas antes de lanzar una implantación masiva en la casa. Porque como la cagues en eso, sí que la has liado. ¿Vale? Entonces, primero aprovechar a estudiar todo lo que puedas. Mi recomendación es que trates de hacer el máster, si no ahora,
más adelante, pero que trates de hacerlo. Tercero, es importante tener una formación económico-financiera, como he dicho antes. Los ingenieros tenemos la cabeza amueblada y debemos saber lo que es un tipo de interés compuesto, hacer un plan de inversión. Y luego, en función de lo que te quieras dedicar, lo que te pasará probablemente es que te vengan a fichar empresas. Ahora, a final de, estás en cuarto este año, pues a final de año empezaréis a recibir propuestas de empresas, ¿no? Y entonces te encontrarás, por ejemplo, muchas propuestas de consultoras. Te viene Price, te viene Arthur Andersen, tal. Bueno, pues yo te recomiendo que luego hables con mi hermano Miguel, que trabajó durante varios años en Arthur Andersen, una consultora, y te cuente un poco el funcionamiento interno que tienen, ¿no? Si te gusta ese tipo de trabajo de consultor, bueno, ahí también te digo que tienes un techo. Es decir, ahí, socios hay 5 y hay miles de personas que entran en esas consultoras. Y socios de cada consultora hay 5 o 10. Luego sí, los socios asociados, los socios de los resocios del primo del socio. Se inventan todo este tipo de cargos un poco pues, para ir complaciendo, no, pero para ir, digamos, complaciendo a la gente, ¿no? La gente, no, yo soy socio. Dice, no, tú no eres socio, tú eres el chiquisocio del primo del socio, ¿no? Entonces, y eso es lo que ocurre en ese tipo de organizaciones. Entonces, lo primero que tienes que tener muy claro es a qué te quieres dedicar. Y probablemente, aunque lo tengas muy claro, estarás equivocado, porque eres joven. Y la vida, al final, te irá colocando en lo que realmente te gusta y te interesa. Como concepto general. Y luego, macho, a morir por Dios. Es decir, trabajes y hagas lo que hagas, trata de ser de los mejores. Involucración es lo que he hecho yo siempre en mi vida. He trabajado cuando he trabajado en multinacional y cuando he trabajado en nuestra empresa. Yo he intentado ser siempre el mejor o de los mejores. Y a veces lo he conseguido y a veces no. Porque también te encuentras unos miuras por ahí fuera de mucho cuidado. ¿Vale? Pero no siempre es ser el más inteligente o el que más tiene cociente intelectual. No. A veces es pues saber de un tema. No hace falta ser el mega experto, pero bueno, hay otros aspectos que son importantes, pues ser carismático, saberte mover, saber negociar. ¿Vale? Entonces, pues todo este tipo de aspectos son, yo creo que son relevantes, y son los que componen al final la personalidad de uno y lo que le van formando a una persona. ¿Vale? Pero bueno, yo en primer lugar lo que te recomiendo es que si tienes la posibilidad de seguir estudiando, hagas el máster. ¿Vale? Y salgas ya pues, con una potencia de fuego buena. Perdón, que he vuelto a perder el micro. O sea, yo creo que emprender es de valientes, pero emprender sin haber trabajado por cuenta ajena me parece ya un poco suicidio, ¿no? Al final, cuando sales de la carrera, lo suyo es probar, vamos, digo yo, ¿no? Alguna empresa, un par de sectores, porque realmente cuando sales tampoco sabes lo que te gusta. Sobre todo, igual sabes lo que no te gusta, pero dar con lo que te gusta, pues lleva su proceso. Y además, pues eso, coger callos y experiencia por cuenta ajena. Y luego ya, y lo que tú dices, ¿no? Aprender y ver, bueno, pues yo es que por aquí no me gusta que me den las órdenes, porque hay gente que sí que les gusta recibir órdenes y no tomar responsabilidad. Entonces ahí está claro que no eres perfil emprendedor. Eso por un lado. Y por otro lado, la generación que viene, la vuestra, ya hablamos como mayores aquí. Es verdad que hay un componente que me gustaría resaltar, ¿no? Vosotros os importa mucho más calidad de vida. Nosotros salimos de una jornada en el que lo damos todo. El trabajo es lo primero, pero yo creo que no debería ser así y menos para vosotros. Es decir, el trabajo es súper importante, pero yo creo que ya se ha pasado de moda eso de que el trabajo es lo primero en la vida. Hay cosas tan importantes o más, y que ahí es un poco el punto que decía antes, ¿no? Llegar al equilibrio, como al final es balance, al final es llegar a un equilibrio entre vida personal y vida laboral.
Y ahí yo creo que es el reto, ¿no?, de las próximas generaciones. Pero estáis a tiempo y lo haréis fenomenal, mejor que nosotros. A ver, lo que está diciendo Yamila es muy interesante, porque, vamos, y lleva más razón que un santo. Pero el tener más calidad de vida tiene un precio, es decir, todo tiene un precio aquí. ¿Vale? O sea, si te va bien o si te va muy bien y quieres tener más calidad de vida, pues tendrás que dedicarte menos al trabajo, a tu empresa o a la empresa a la que trabajes. ¿Vale? Y eso, pues, lógicamente ganarás menos. ¿Vale? Entonces, y hay otro tema también muy importante que indicaba Yamila, y es importante foguearse. O sea, si estás dispuesto a emprender, una cosa es que lo tengas muy claro, seas un Steve Jobs que lo tiene clarinete y entonces desde el garaje de casa de sus padres, pues monta el chiringuito, ¿no? Pero Steve Jobs hay uno. Pero lo normal es foguearse. Yo lo hice así. O sea, es lo que decía Yamila, yo he trabajado primero para otros como empleado y cuando he tenido muy claro, ya fíjate, llevo trabajando 5 años, cuando he tenido muy claro que ese camino no me apetecía continuarlo, pues emprendí esta otra aventura, ¿no? Es importante foguearse. Bueno, pues para cerrar, Guillermo, te queríamos agradecer el tiempo de que hayas compartido toda tu experiencia. Creo que ha sido muy interesante y para esta comunidad que estamos intentando empujar dentro del ICAI, ¿no?, que hemos hablado en una de las preguntas de emprendedores, ¿no?, pues tener referencias como tú y la verdad ha sido un placer para todos recibirte y poder escucharte, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muy gracias.